Y entonces la tos crónica responde a unas entidades y enumeramos todas las entidades que la producen, como el EPOC, el asma, la TBC, las micosis pulmonares, las bronquiectasias, la neoplasia, tumores mediastínicos, toda la lista de EPI, del absceso, la fibrosis quística y los medicamentos. Medicamentos como la amiodarona, por ejemplo, en la nitrofurantoína. Pero esa lista se tiene que, digamos que disminuir, y allí le apuntamos hacia lo crónico. Y en lo crónico sigue apareciendo entonces la TBC, las EPI, digámoslo así, dentro de las cuales involucramos todas estas EPI, son más de 150 enfermedad pulmonar intersticial difusa, y todo esto cabe perfectamente en el paciente. Pero obviamente la lista se tiene que reducir a lo que ya habíamos hablado, a métodos de la probabilidad, métodos estadísticos, epidemiológicos, y entonces cuando uno tiene un paciente con tos crónica, sus posibilidades diagnósticas se tienen que reducir a lo más frecuente, lo más común en nuestro medio, como es el asma, la TBC, las micosis, la EPI y la neoplasia pulmonar. Y entonces decimos que este paciente es un sintomático respiratorio, porque tos y desgarro por más de 15 días. En hemoptisis es caben casi que las mismas causas y entran de pronto otras, como son de origen cardiovascular, de origen vascular pulmonar, como son estas. En disnea crónica casi que se conjugan las mismas causas, pero aparecen causas cardiovasculares. En síndrome febril con manifestaciones respiratorias, fíjese que aparecen las mismas, de pronto aparece la neumonía, la TBC, la neoplasia, el HIV, la colagenosis. En acropaquia ya habíamos hablado las crónicas que la producen. En síndrome constitucional con manifestaciones respiratorias, disculpen acá. Entonces en síndrome constitucional aparecen estas que son muy parecidas a las otras que ya habíamos hablado, y existen denominadores comunes a todos los síndromes, signos o síntomas o problemas que identificamos. ¿Cuáles son esos denominadores comunes? A cada uno, fíjense, cada uno produce una lista de diagnósticos y entonces aparecen los comunes, que son estos: la TBC, el asma, la micosis, la neoplasia, la colagenosis y la EPI. Las preguntas de historia que orientan diagnóstico específico serían estas: la disnea es predominantemente expiratoria mixta, episódica y mejora con broncodilatadores, pues uno dice es un asma bronquial. La disnea se acompaña de ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas, es una falla cardíaca. Hay compromiso articular de piel, petequias, edemas, pues entonces es un lupus eritematoso, una colagenosis. Hay adenopatía, agrandamiento salivar, compromiso ocular, esplenomegalia, lesiones cutáneas, sarcoidosis. Hay rinorrea purulenta, sanguinolenta, ulceración mucosa, úlceras cutáneas, granulomatosis de Wegener. Hay antecedentes de consumo de drogas, entonces podemos decir que es una fibrosis pulmonar. ¿No les llama la atención que en este paciente que hay remisión de muchos de los síntomas? ¿Cuáles de las anteriores enfermedades pueden tener remisión sin manejo específico? La TBC, el EPOC asma, el CA pulmonar, la micosis, la colagenosis o algunas de las EPI. Dentro de las colagenosis podría aparecer dentro del API, la misma TBC podría ser una EPI. Y si hacemos correlación clínico-paraclínica, que es mandatorio, entonces le pedimos algunos paraclínicos que el paciente ya tiene: cuadro hemático completo, la glicemia, el parcial de orina y los azoados, y encontramos que el cuadro hemático mostraba un hematocrito y hemoglobina normal, unos leucocitos con tendencia a la baja y una sedimentación aumentada, y presentaba plaquetopenia. La glicemia normal y el parcial de orina mostraba bacterias con leucocitos y nitritos positivos, o sea, compatible con infección urinaria. El BK seriado con cultivos siempre fueron negativos. Se interroga la tuberculosis. La radiografía de tórax mostraba esta imagen, una imagen bilateral, más que todo de predominio basal, pero igual es difusa, intersticial. Eso está más en favor de una enfermedad pulmonar difusa o una afectación, una EPI que llamamos.
El patrón es prebiliar y basal, hay infiltrados difusos intersticiales, algunos son confluentes, hay broncograma aéreo y la silueta cardíaca es normal. Entonces de esto obviamente le apuntamos a lo que estamos viendo en el paciente. Muy bien. Estamos apuntándole a colagenosis y a EPI seguramente por lo que estamos viendo en la placa. Se solicitó una espirometría que mostró un patrón restrictivo severo, eso está en favor de una EPI, y la gama de diagnóstico se cierra un poco más, y entonces de todo eso que aparecía al principio, pues nos van quedando que son crónicas, la alveolitis alérgica extrínseca, la fibrosis idiopática, las bronquiolitis obliterantes, sarcoidosis, colagenosis y proteinosis alveolar. Todas en general son un poco raras, menos rara colagenosis, sarcoidosis, y muy raras de pronto las otras. Ese paciente tiene otras pruebas hepáticas normales, anticuerpos antinucleares negativos que después se hicieron positivos, el electrocardiograma normal, ecocardiograma normal, tiene un TAC de tórax, y el TAC de tórax mostró esto. Ya les voy a mostrar esto, mire, este es el famoso patrón de intersticial con compromiso intraalveolar, esto es un TAC, y la lectura es esta. Las imágenes muestran un patrón de crazy paving o empedredado con la típica opacidad alveolar en vidrio ilustrado y superpuesto, y un fino engrosamiento lineal septal de distribución parchada y difusa. Esto es para compararle con lo que vemos en el paciente. Esto es lo que se ve en una hemosidrosis pulmonar, es difuso, no es de predominio basal. Esto es lo que se ve en una granulomatosis de Wegener, también es muy parecido al anterior. Esto es un síndrome de Gould-Pastur que se ve en imagen en parche, como en bola de cañón, de ocupamiento alveolar. Y entonces nos quedamos por acá que el paciente tiene una EPI y se nos cierra la gama de fibrosis idiopática, bronquitis, sarcoidosis y la proteinosis alveolar. Se le hace una fibrobroncoscopia que inicialmente es normal, pero en el día a la actualidad muestra edema, eritema, más que todo inferior, con abundante secreción blanca. He llevado a cirugía al paciente para una toracotomía, biopsia a cielo abierto, y muestra esta imagen en donde vemos los neumocitos tipo 2 y proteínas en el espacio alveolar, un engrosamiento intersticial, fíjese, material eosinofílico dentro del alvéolo. Esto es un pulmón normal y esto es un pulmón con lo que este paciente tiene, que el diagnóstico final es una proteinosis alveolar. Lo más importante recordar es que esta patología es bifásica y se compone de un engrosamiento intersticial eosinófilo rojo y una proteinosis por excesiva proliferación de neumocitos tipo 2 que ocupan los espacios intraalveolares. Un comentario final de la proteinosis alveolar, una entidad rara, pero para que vean el proceso diagnóstico, rápidamente decimos que la enfermedad pulmonar intersticial difusa a la cual pertenece la proteinosis, pertenece a enfermedades pulmonares crónicas, pero se diferencia de las otras crónicas como EPOC, el asma y la hipertensión, y tiene como características que es de 1 en 160 nacimientos, digamos, personas. Es un síndrome, afecta la pared alveolar y perialveolar. Hay un componente restrictivo principal, afecta el intersticio y tiene un patrón ventilatorio restrictivo. Hay digámoslo así, un desequilibrio entre ventilación y perfusión. El paciente caracteriza por disnea y tos. El examen pulmonar puede ser mínimo. El diagnóstico se hace por clínica, radiografía, espirometría, y el TAC con biopsia es muy importante. Y el tratamiento depende de la causa. Se puede ir en idiopática, aparece la sarcoidosis, la colagenosis, las proteinosis, y en una secundaria en donde se conoce la causa, inhalación de polvos, gases, medicamentos, infecciones, carcinomatos. A pesar de que colagenosis, sarcoidosis se conoce la causa, pero se conoce la causa secundaria, no la primaria, por eso termina siendo primaria. La proteinosis alveolar en este mentefacto conceptual pertenece al grupo de las EPI, se diferencia de las otras EPI, todas las que mencionamos ahora, y tiene como características que es rara, 1 o 2 en 1 millón de personas. Fue descrita por Ross en el 58, ocurre en personas entre los 20 y 50 años,
predomina en hombres, hay un acúmulo de proteínas y hay derivados del surfactante. Disnea tos es el síntoma predominante, cianosis, crépito, sibilancia y crujido es al examen físico lo predominante, y el diagnóstico se hace por esto, y la etiología parece que es un exceso de fosfolípido con disminución de macrófagos o aumento en la producción de fosfolípido, y se interroga si es autoinmune. No se sabe definitivamente la causa, con un pronóstico muy variable. El tratamiento son los lavados bronquiales, y en algunos pacientes se pueden dar los famosos estimuladores de colonias de macrófagos. Se clasifica en hereditaria, en primaria y en secundaria, y las secundarias son asociadas a todas estas sustancias. Muchas gracias.